Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de pleno pública y solemne, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico correspondiente en la rama de Ciencias el ilustrísimo señor profesor don Antonio Ordóñez Fernández. Buenas tardes. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y en el reglamento de régimen interno de esta Real Academia, me acompañan en esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor de la Academia y el académico don José Manuel Revuelta Soba, que es el encargado de presentar al recipiendario. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al acta de nombramiento. En la sesión de pleno extraordinario celebrada el 5 de junio de 2024, recogida en el acta número 403, se aprobó el ingreso como académico correspondiente en la rama de Ciencias del ilustrísimo señor profesor don Antonio Ordóñez Fernández, catedrático en Cirugía Cardíaca de la Universidad de Sevilla, una vez cumplidos los requisitos que establecen los estatutos y el reglamento de régimen interno de esta corporación. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para hoy martes 11 de febrero, siendo el título de su discurso de toma de posesión Navegando por las aguas del conocimiento médico, ciencia y naturaleza en armonía. El profesor Ordóñez será presentado por el ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba, catedrático en cirugía y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 15 de octubre de 1999, de lo cual, como secretario, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. El profesor Ordóñez Fernández tiene la bondad de sentarse en el estrado. Tiene la palabra el profesor Revuelta Soba para presentar al recipiendario. Con la venia, señor presidente, autoridades, académicos, señoras y señores, la cirugía cardíaca, que yo he ejercido y el recipiendario también durante muchos años, surgió como nueva especialidad el día 6 de mayo de 1953, cuando John Gibbon realizó la primera operación a corazón abierto en el Hospital Thomas Jefferson de Filadelfia. Años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, destacados cirujanos de la sanidad militar de Estados Unidos y de Europa desempeñaron un papel decisivo en la creación de nuestra especialidad, como el coronel médico Wright Harkin, que más tarde fue catedrático de la Universidad de Harvard, y el teniente coronel Walton Lilly Hay de la Universidad de Minnesota. Ellos incorporaron ingeniosas técnicas quirúrgicas que permitieron salvar a numerosos soldados heridos en el frente de batalla, siendo considerados por todos nosotros como los padres de la cirugía cardíaca. En España, la primera operación de corazón abierto con éxito fue realizada por el doctor Gregorio Rábago en la Clínica de la Concepción, actual Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el día 10 de diciembre de 1958. Poco después, otros equipos españoles comenzaron su actividad al incorporar una compleja tecnología que era necesaria para la circulación extracorpórea, como el Centro Quirúrgico San Jorge de Barcelona, donde yo tuve la oportunidad de formarme como cirujano, el Hospital La Paz de Madrid y el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Este último, conocido como el Hospital de la Sangre, estuvo funcionando hasta 1972. Siendo entonces abandonado, es una pena, siendo abandonado su magnífico edificio durante 20 años, hasta ser destinado como la sede del Parlamento andaluz en 1992, año de la Expo de Sevilla.
Entre las décadas de 1960 y 1990, contados equipos europeos de cirugía cardiovascular realizaban actividades de investigación. La mayoría se limitaban a seguir los protocolos y las técnicas desarrolladas en los Estados Unidos y otros países europeos. La frase lapidaria de don Miguel de Unamuno, "que inventen ellos", en referencia a la pujante investigación científica europea de principios del siglo XX, identifica al estereotipo nacional español con escaso interés por la investigación. De hecho, el cirujano cardíaco que investigaba en sus ratos libres era considerado como un cirujano extraño por sus propios colegas. La medicina pública española nunca reservó parte del tiempo laboral a la investigación clínica, nunca. Ha sido considerada una actividad marginal tanto en su organización como en el contexto social, y apenas ha cambiado en los últimos 25 años. Con cierta timidez se comienza ahora a utilizar el término de médico investigador. Esta tarde tengo la satisfacción de presentar en nuestra Real Academia al profesor don Antonio Ordóñez Fernández, uno de esos cirujanos extraños, buen amigo desde hace mucho tiempo. Isleño, eventualmente nacido en Puerto Real, de donde eran sus abuelos, pertenece a una estirpe de marinos muy vinculado a la Armada Española. Su padre, el capitán de navío don Antonio Ordóñez, realizó varios viajes a América con el Juan Sebastián Elcano y fue director de la Escuela de Suboficiales de San Fernando, y allí residió la familia Ordóñez con sus 8 hijos y posteriormente en la calle Héroes del Baleares. Uno de sus hijos, Antonio, como su padre, estudió el bachillerato en el Liceo de San Fernando. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Cádiz en 1973. Se formó y fue médico residente de cirugía cardiovascular en el Hospital Virgen del Rocío en 1975. Se marchó a Canarias y fue médico adjunto, cirujano de cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, en 1979. En 1986 realizó una estancia de varios meses en el Hospital Addenbrooke de la Universidad de Cambridge para formarse bien en el trasplante cardíaco. Ha sido doctor, es doctor de Medicina por la Universidad de Sevilla en 1990 con la tesis doctoral Conservación del corazón donante para trasplante. Jefe de sección de cirugía cardiovascular en dicho Hospital Virgen del Rocío, fundador del programa de trasplante del Hospital Virgen del Rocío. Sus compañeros le definen, tuvieron recientemente una hermosa comida que le ha gustado mucho, casi de sorpresa, y todos le han definido como el padre del trasplante cardíaco en Sevilla. Fue profesor titular de cirugía en la Universidad de Sevilla en el 2010. En el 2011 se acreditó por el Board Europeo de Cirugía Torácica y Cardiovascular, catedrático de cirugía por la Universidad de Sevilla con vinculación clínica en 2015 y posteriormente como profesor emérito, que es su estatus actual en 2017. Desde 1990 ha dirigido el grupo multidisciplinar de investigación en fisiopatología cardiovascular en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBIS, que conocemos los investigadores. Personalmente quedé muy impresionado por mi visita a este estupendo instituto en junio de 2011, recordarás, Antonio, cuando fui invitado a impartir una conferencia sobre mi experiencia investigadora con la válvula tricúspide. El profesor Ordóñez ha sido investigador principal de redes de cooperación como el Cibercardiovascular del Instituto de Salud Carlos III, Recaba del Hospital Universitario Virgen del Rocío y la red de investigación del IBIS. Formó parte de su consejo de administración y su producción científica es realmente importante. Ha dirigido 37 tesis doctorales, todas cum laude. Cuenta con 150 publicaciones indexadas, 146 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 50 proyectos de investigación competitivos. Realmente un cirujano cardiovascular muy raro.
Con su equipo de investigación del IBI posee tres patentes, un sistema de control de flujo sanguíneo de la arteria pulmonar y 2 patentes moleculares para la arteriosclerosis y la hipertensión arterial. Actualmente desempeña el cargo de director académico de grado de la Universidad Loyola de Andalucía, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Investigador respetado en España, incansable en tratar de encontrar nuevos métodos de preservación del donante para el trasplante, así como los mecanismos moleculares y celulares que tienen lugar en algunas enfermedades cardiovasculares. El doctor Ordóñez es un cirujano cardiovascular ejemplar por su dedicación y calidad asistencial, docente, investigadora y de gestión. Profesor Ordóñez, querido Antonio, estoy contento, muy contento y agradecido a la Junta Directiva por su acertada decisión de elegirte como académico correspondiente. Estoy convencido de que desde esta respetada tribuna nos ilustrarás con tus amplios conocimientos y experiencia, contribuyendo con ello al reconocido prestigio de nuestra Real Academia de San Romualdo de Ciencia, Letras y Arte, principal fuente cultural de la isla. Y acto seguido disfrutaremos de su conferencia titulada Navegando por las aguas del conocimiento médico, ciencia y naturaleza en armonía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Revuelta Soba. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Ordóñez Fernández. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer al presidente, don José Enrique de Benito, presidente de la Real Academia de San Romualdo, a la Junta Directiva, a las autoridades militares, al almirante, a la delegada del Ayuntamiento de Sevilla, a mi familia y a mis compañeros y amigos de San Fernando. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme en esta tarde tan bonita. En esta tarde me gustaría compartir con vosotros algo que es muy personal, y es la importancia que ha tenido San Fernando, el vivir en San Fernando, en mi carrera profesional, todo ello que ha contado mi amigo. Les mostraré de lo mismo que los navegantes surcan el mar, basándose en las observaciones de las estrellas. Yo he navegado por la medicina, por el océano de la medicina, enfrentándome a tormentas como las enfermedades de las que voy a hablar, el fallo cardíaco, cuando falla el corazón, y que he resuelto buscando soluciones innovadoras basadas en la investigación, y cuyo único objetivo era devolver estabilidad y esperanza a aquellos que padecen la enfermedad. A lo largo de esta charla, a lo largo de esta tarde, describiré cómo un corazón puede viajar desde lo sano a lo enfermo, cómo se puede pasar de un latido perfecto a un latido imperfecto. Al final de este viaje espero que puedan comprender estos 5 puntos que son el índice al que me voy a referir. Cómo ha influenciado mi vivencia en San Fernando en mi decisión vocacional, profesional, conocer la máquina perfecta como es el corazón, qué pasa cuando falla el corazón, qué estamos haciendo actualmente cuando falla el corazón y qué haremos en el futuro, quizás la parte más interesante. La primera es mi relación con San Fernando, cómo ha influido de alguna parte. Os voy a contar la historia inspiradora de la ciudad de San Fernando en mi profesión. Su ubicación próxima al mar, al océano, hacen que sea una ciudad estratégicamente el corazón de todo el sistema de navegación. Exactamente igual que es el corazón, el punto central del sistema circulatorio. De tal manera, ¿cómo funciona un corazón? Porque San Fernando respira a mar, San Fernando huele a astilleros, San Fernando se visualiza en sus calles los mapas estelares descubiertos en el observatorio. Me enseñó que entender el ritmo de las mareas, esa famosa dificultad en entender cuándo sube y cuándo baja la marea,
no solo define a los navegantes, sino que también a aquellos que, como yo, buscamos descifrar la complejidad del ritmo del corazón humano. El establecimiento, y me alegro que esté el director del instituto, del Real Instituto y Observatorio de la Armada, en el siglo XVIII fue crucial. Este es el grupo de compañeros al que se refería, compañeros del grupo de investigación, que hicimos una visita que nunca nos olvidaremos al Real Instituto y Observatorio de la Armada. El siglo XVIII fue crucial para trazar la ruta precisa para que en el mar se pudieran surcar los barcos, mediante el estudio de patrones estelares. Exactamente igual que los médicos, utilizamos patrones, guías, que identifican y orientan decisiones en contextos tan complejos como es el corazón, asegurando precisión y eficiencia, la misma que se utilizan los observadores del Real Instituto y Observatorio de la Armada. No por ello, la inauguración arsenal de la Carraca, que completa la implicación marinera de San Fernando, tiene una gran importancia. En ella se diseñó el prototipo del submarino Peral, donde por primera vez fue un reto innovador tan importante porque era la primera vez que se utilizaba la electricidad para mover barcos submarinos. Y eso fue tan importante porque son iguales que las herramientas médicas que utilizamos, donde la electricidad forma parte de la mayoría del tratamiento del arsenal terapéutico que tenemos. Y por último, la enseñanza. Los navegantes necesitan de enseñarles los mapas, cómo se construyen los mapas, y en la escuela de suboficiales, para moverse con confianza en territorios que son desconocidos. Exactamente igual que en la enseñanza universitaria a la que me he dedicado durante tantos años, comparten preparar a personas para descubrir nuevos horizontes y actúa como un faro que los guía ayudando a encontrar su propia dirección y propósito. Requiere flexibilidad y capacidad para ajustar el rumbo sin perder de vista el destino final. Esta ventanita que se ve aquí, en ella he estudiado... No funciona esto, sí. Esta ventanita que se ve aquí escondida, ahí he estudiado yo la mitad de mi carrera de medicina. Entenderéis que hay una cierta e importante influencia en mi decisión. Pero hasta ahora hemos visto cómo toda la influencia de San Fernando tenía en relación con la tierra, con lo que vemos. Sin embargo, ¿qué pasa con San Fernando cuando se ve desde el cielo? ¿Cómo es en esta fotografía aérea? Ya empezamos a ver algo que ocurre importante, que los caños de Salinas tienen un patrón repetitivo, se repite, y que ocupan todo el territorio. Es lo que se conoce actualmente como un tipo de geometría que se llama geometría fractal. La geometría fractal no es nada más que patrones repetitivos para maximizar la eficiencia energética. Se utilizan en muchas situaciones para utilizarla. Fijaros que aunque parezca mentira, esto es de un magnífico libro que se llama Armonía Fractal, y esta es una fotografía de Ezequiel Martínez de los caños de San Fernando. Lo podéis ver en el libro, que es una auténtica preciosidad. Caños y Salinas forman perfectamente un patrón de geometría fractal, donde los canales y ramificaciones se repiten, formando una red similar ¿a qué? A la circulación humana. Es exactamente igual que la circulación humana. Más influencia de San Fernando en la dedicación al sistema cardiocirculatorio. Esta es una microfotografía de un ratón de nuestro laboratorio de investigación, de la retina de un ratón, y veis que también tienen patrones fractales, exactamente igual, con otro color que las salinas de San Fernando. Por lo tanto, tienen una relación, y es exclusivamente para ahorrar energía. Este es un molde de una circulación arterial, donde vemos que los vasos sanguíneos y las ramificaciones del sistema circulatorio son exactamente igual a los patrones fractales que se observan desde el cielo de la fotografía aérea de San Fernando. Y lo que hace es que facilita el intercambio de nutrientes. Y lo que hace es que si alguna zona es un sistema extraordinario, que si hay alguna zona que se produce falta de riego, es decir, lo que conocemos como una isquemia, un infarto, hay posibilidades de que siga funcionando gracias a la redundancia y el tipo de organización que existe. Es un mecanismo natural que tiene la naturaleza. No solo
en la salina, sino también en el cuerpo humano. Son sistemas resilientes, resisten continuamente, son sistemas adaptativos a las diferentes circunstancias, son sistemas flexibles y lo que ayuda a los organismos a sobrevivir en ambientes que son suficientemente adversos como es la hipoxia o la falta de oxígeno en un territorio. Todo lo que he contado anteriormente es una demostración de cómo influyó en mi decisión de ser médico y de ser cardiólogo. Por un lado, la ubicación estratégica de San Fernando con su relación con que está junto al mar como centro del sistema de navegación, en el caso del corazón, el sistema circulatorio, el diseño de los mapas estelares por el observatorio, su construcción naval por la Carraca, el ritmo de las mareas, las enseñanzas de la navegación con la escuela de suboficiales y los patrones fractales de los cañas. Todo eso contribuyó decisivamente a mi desempeño profesional como médico con el apellido investigador que ya mi compañero José Manuel nos ha contado. Porque eso implica observar con precisión cualquier detalle médico, adaptarse al cambio constante que supone la medicina y las situaciones de las personas y explorar lo desconocido, que es la parte más importante de la investigación y más atractiva, con rigor y curiosidad científica en el campo de la cardiología. Crecer en un lugar rodeado de mar ya de por sí inspira curiosidad y determinación para entender o enfrentarse a desafíos cruciales para la investigación. Vivir en San Fernando, donde la navegación es una parte integral de su identidad, me ha proporcionado una base cultural, simbólica y metodológica que enriquece de forma exclusiva la dedicación a la investigación médica. Es fundamental para poder tener este carácter el haber vivido en San Fernando durante estos preciosos años. Este órgano, que es el motor de la vida, que es el corazón, el centro del sistema circulatorio, depende de un sistema muy complejo y coordinado para nutrirse y mantenerse en movimiento. Es algo clave que ocurre en todos los seres humanos. En principio, mientras que no se demuestre lo contrario, cuando todos los seres vivos necesitan de nutrientes y de oxígeno para vivir. Cuando se tiene cerca, se coge sin problema de la mano directamente. El súper está al lado. Pero cuando está lejos hay que mandarle que la comida se la lleve por algún sistema especial y en este caso un burro. Los organismos unicelulares no necesitan de ningún sistema circulatorio. Comen a partir de su proximidad al sistema circulatorio. Lo comen directamente y lo expulsan directamente. Pero nosotros somos pluricelulares. Necesitamos de un sistema que comunique las diferentes células y a un sistema que sea un motor complejo, que es el corazón. Ese corazón, estoy dándole para atrás. Ese corazón late 100.000 latidos al día. 100.000 latidos al día. Es una máquina que funciona 100.000 latidos al día. Recorre 100.000 kilómetros de arterias y venas, 2 vueltas al mundo. No descansa jamás. Todos los órganos, menos el corazón, cuando dormimos, descansa. El resto del estómago descansa, todo descansa, menos el corazón. Y mueve cada día 7.000 litros de sangre. Es una máquina perfecta. Asombrosa máquina que llevamos dentro, que además nos permite pensar, correr, vivir en nuestros días. De eso es de lo que voy a hablar. El ejemplo más claro y relacionado con San Fernando que he podido encontrar es el de un burro. Un burro, hace siglos que la sal se llevaba en San Fernando directamente desde donde se recogía en una carreta hacia las pirámides para llenarla. Bueno, pues el corazón responde desde el punto de vista mecánico a 4 conceptos. Y todo el tratamiento y toda la charla que voy a dar está relacionada con estos 4 tratamientos, que son, por un lado, la cantidad de sal va a depender de lo que se cargue, por lo tanto, contra más precarga tenga, mejor funciona el corazón. También depende de la contractilidad, contra el burro sea más contráctil y mejor, más fuerte, más fácil llega.
de la frecuencia, de lo rápido que va, no es lo mismo que vaya una vez, que vaya 5 veces en un día, y del levante que tenga en contra, del poscarga. De tal manera que si tiene mucho levante, pues habrá que decir que ese día no puede el pobre burro. Ese es el corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando el corazón es incapaz de transportar esos sacos de sal a la pirámide? ¿Qué es lo que pasa? Porque dos conceptos fundamentales. Uno, se acumula más, es decir, deja de llevar sal y por lo tanto se acumula más. Si esto funcionara bien, es que se me va, está como nervioso, está peor que yo. Y que llega menos. Son esos dos conceptos. Se queda más, se acumula más y llega menos. Y eso es lo que se ve desde el punto de vista clínico. ¿Qué es? ¿Qué se acumula más? Pues que aparece un edema, se le hinchan las piernas a las personas. ¿Qué es lo que llega menos? Porque se ahoga, le falta el aire, no puede ni moverse, está cansadísimo. Esto es un paciente en insuficiencia cardíaca. Esto es un paciente cuando le falla el corazón. Este es el tema del que voy a hablar, que es el que yo conozco. ¿Y de qué tema estamos hablando? Estamos hablando de un tema muy prevalente, es decir, de muchas personas, afecta a muchas personas. 1 de cada 12 personas mayores de 55 y 60 años van a estar con insuficiencia cardíaca. Es decir, que aquí va a haber muchos con insuficiencia cardíaca. 2, no solo va a haber muchos, sino que se van a incrementar 1 de cada 60 personas mayores de 65 años, van a incrementar y van a subir la escalera y por lo tanto va a haber cada vez más. Pero no solo es que se tenga mucha insuficiencia cardíaca, sino que además hay mucha mortalidad. Es decir, los pacientes, si no se tratan, pueden morir con mucha frecuencia. 1 de cada 3 personas mayores mueren al año. Y esto supone un reto para cualquier médico y para cualquier científico y para cualquier persona. Y es importante traducirlo y decirlo con palabras que se entiendan. Hay 60 millones calculados en la última revisión que he hecho en todo el mundo que tengan insuficiencia cardíaca. En España serían 700.000 personas, casi 1 millón, y 3 personas de cada 10, que es lo más preocupante porque supone un riesgo en coste. 3 personas de cada 10 reingresan. Perdón. Es que esto no es que ya, efectivamente, así está. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es familia mía, por eso me atiende también. ¿A que sí? Dilo públicamente que se entera. Porque es un coste elevadísimo, porque todas las personas que ingresan, 3 personas de cada 10 que vuelven a reingresar otra vez en el hospital. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad muy frecuente que va a incrementar y que produce mucha mortalidad y que además de producir mucha mortalidad es muy costoso el dinero. ¿Cómo se puede llegar a esta enfermedad? Pues se puede llegar por cualquiera de las enfermedades del corazón. Desde una válvula, el que tenga una válvula, si no se cuida y no se trata, puede llegar desde una enfermedad del músculo cardíaco, la miocardiopatía dilatada, las tóxicas, las alcohólicas, por ejemplo, desde una arritmia o desde el infarto de miocardio. Todas de ellas pueden llegar a ser un fallo cardíaco. Yo he dividido cómo tratar esta insuficiencia cardíaca. Ya conocemos lo que es la insuficiencia cardíaca o el fallo del corazón, que es que no pueden llevar suficiente sal, se acumula mucha sal y no llega suficiente. Esa es la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Yo le he dividido en estos 4 que son a las que yo me he dedicado. Por un lado tenemos la terapia farmacológica avanzada, la más moderna, no voy a hablar de la que se conoce perfectamente. ¿Qué ocurre cuando no hay posibilidades de tratarlo farmacológicamente? Pues lo que se le ocurre a cualquier persona pues, es sustituir la máquina. Cuando no funciona un televisor, pues se cambia por otro, no pasa nada. ¿Cómo podemos llegar a adelantarnos para conocer exactamente cuál es o cuándo vamos a padecer la insuficiencia cardíaca? Porque sí podemos adelantarnos, prevenirlo. Y lo último, que es la terapia regenerativa por parches bioimpresos, que es un poco la utopía, el final de toda esa mente loca que tienen todos los investigadores. Empecemos por la primera. Hay 2 drogas que son muy importantes, que se están utilizando ya frecuentemente y que tienen unos resultados magníficos para evitar, y probablemente en las próximas información que haya habrá mucho menos pacientes de los que he presentado con insuficiencia cardíaca, que una son los inhibidores de la SGLT2, que funcionan como un diurético, y otro que son los inhibidores de la neprilicina. Esto sería lo que hace este fármaco, que lo que hace es que le quita saco, es decir, si no puede con todo, pues se lo quitemos, ¿vale? Le hace orinar y con eso está quitando de una forma mucho más sencilla, porque es a través del túbulo renal y a través de la combinación con la glucosa.
¿Y qué es lo que podemos hacer para que vaya en contra del levante? Pues ponerle patinete. Bueno, pues aquí tenemos el inhibidor del sacubitril/valsartán, que es uno de los más modernos fármacos que se están utilizando. O mejorar la contractilidad, darle más de comer al burro, porque el burro, si no le das de comer, pues no funciona bien. Entonces aquí hay grandes investigaciones con vacunas, modulación de la microbiota intestinal, la posibilidad de terapia génica, la posibilidad de células madre, con tal de sustituir las células cardíacas afectadas. O bajarle la velocidad, no vaya tan rápido, mediante beta bloqueante. Todo esto son fármacos muy modernos que se están utilizando para disminuir algo tan malo como es el fallo en la insuficiencia cardíaca. Pasemos al siguiente paso, las terapias sustitutivas. Esta es muy interesante porque veréis que es como una escalera. Cada vez que se encuentra uno con un problema, aparece alguien con una idea brillante que le pone una solución. Y así vamos subiendo y al final, el resultado final es un éxito. Lo primero que se le ocurre a cualquiera, que cuando la máquina falla, pues sustituirla por una nueva. Se vende el burro, se intenta vender lo más beneficioso posible y incluso se pintan algunos. Y si no, pues se sustituye por uno nuevo. Ese sería lo mejor. Eso es el trasplante cardíaco, eso es a lo que se refería mi compañero. Pero el trasplante cardíaco tiene algunas connotaciones, que yo voy a hablar de las connotaciones, no del éxito, que es que no es programable, es decir, es un reto para las organizaciones, sobre todo la parte de gestión, es decir, no se puede programar, mañana me opero, pasado mañana venga usted dentro de un mes, sino es que tiene que esperar a cuando haya un donante, y eso tiene muchos inconvenientes. Necesita de los demás, no se puede comprar en una farmacia, necesita que el corazón lo done a alguien. También es importante, tenemos que aceptar que no es una cosa fácil. Necesita de una coordinación extraordinaria porque es multidisciplinar, es decir, son muchas disciplinas que posiblemente sea uno de los rasgos que me enseñó San Fernando, a trabajar siempre en equipo con muchas personas diversas, porque eso permite el crecimiento. Y tiene un alto coste porque se hacen muy pocos trasplantes al año. Este fue el primer trasplante de corazón que se hizo en el año 67, que supuso una nueva era en la medicina. El que se atreviera este señor Christian Barnard en Sudáfrica a trasplantar, a cambiarle el corazón, el burro, a un paciente con insuficiencia cardíaca, con fallo cardíaco, de lo que estamos hablando, por una chica que se murió de una parada cardíaca. Acordaros de esta frase: se murió de una parada cardiocirculatoria, es decir, hasta que no se paraba el corazón no se podía coger el corazón, con lo cual era con resultados regulares. Y este soy yo, aunque parezca mentira, con mi mujer y con unos grandes amigos, que hicimos el primer trasplante hace hoy 34 años. Fue el Día de Reyes, a las 7 de la tarde estábamos viendo la cabalgata y nos llamaron para un trasplante, y como siempre no iba a ser en tu propio hospital, eso se acordará bien José Manuel, porque siempre fuera. Tuvimos que ir fuera a Zaragoza y este fue un paciente de 33 años que le dimos vida durante 30 años más. Los resultados del trasplante cardíaco son extraordinarios, no hay duda. Hoy es una técnica habitual y cerca de vosotros, por compañeros como vosotros, como yo que soy de la isla, pues lo hacen sin gran problema. Por lo tanto, hoy el trasplante cardíaco es una técnica que se utiliza perfectamente en cualquier centro, con unos resultados extraordinarios. Tengan en cuenta que para trasplantarse se necesita que tenga una mortalidad esperada de 6 meses a un año, es decir, como la fase terminal. Bueno, pues aquí se le está dando una supervivencia de 75 años, de 75% a los 8 años, es decir, que de 100 pacientes, 75 van a vivir, por lo tanto, una supervivencia extraordinaria. Pero ya empezamos con el primer problema: no hay corazones para todos, y por lo tanto cada vez más personas, ¿os acordáis que os dije que había muchos pacientes con fallo cardíaco, que no hay corazones para todos? A ver qué se le ocurre a la ciencia para intentar solucionar esto, en el día de hoy. Pues se le ocurre, lo primero de la balanza donante-receptor, se le ocurre primero tratar a los donantes, intentar aumentar el número de donantes. Y esto es una técnica utilizada desde hace muy poco, no llega a un año, en el que es la asistolia controlada, que es volver otra vez a la parada cardiocirculatoria, pero de forma controlada, para recuperar ese corazón que era malo. Eso se necesita de una decisión médica y familiar para retirar el soporte vital, es decir, resumiendo, se trata de un paciente moribundo, muy asistido, que
cuando se sabe que no va a resistir, se le pide a la familia que si se le quiere, que se le retire el soporte que tenga extraordinario. Se le retira el soporte de forma controlada y se espera que se muera en el quirófano para coger el corazón. Es una burrada desde el punto de vista ético, pero da grandes resultados. Otro sistema que hay, bueno, pues intentemos aguantar que el enfermo, en vez de necesitar un corazón ya, intentemos aguantarle. Son los soportes circulatorios. Lo que se hace es que se espera al que se le pone una ayuda, se le pone un corazón artificial y fuera para recuperarse. O como puente, es decir, o como espera para un trasplante. Es decir, todo aquel que tenga una insuficiencia cardíaca, un fallo cardíaco y necesite un corazón, no tiene por qué esperar en forma mala, sino puede esperar en estas condiciones. Pero nada más que ver esta diapositiva, esta es una diapositiva de mi hospital, nada más que ver esta diapositiva, hombre, habla de que de verdad es un poco, yo diría, encarnizamiento terapéutico, es obsesionarse en que el paciente no se mueva. Da buenos resultados. Hay algunos ejemplos, como este, en el que sí merece la pena. Sí merece la pena porque los donantes, si son difíciles conseguir para los adultos, más difíciles son conseguirlo para los niños. Y los niños lo soportan muy bien, como veis, este chaval estaba esperando un corazón y se le pudo poner después de un tiempo. Y estuvo con un corazón artificial durante mucho tiempo. Sigue siendo un problema que es que depende de las baterías y del control fuera, no puede ponerse dentro, pero ya veréis cómo se está intentando solucionar este problema. Sigue siendo, aquí no se ha visto bien en la foto, pero era una trasplantada con un sistema circulatorio que iba con un carrito como si fuera un carrito de la compra, ¿no? Y ahí donde llevaba era su vida, era la batería. El julio del 24, es decir, todavía no hace un año, pusieron un corazón artificial ya completo, es decir, ya ocupando toda la zona, no externo, sino interno, porque utilizaban algunos de los grandes problemas que tienen los corazones, que lo mecánico, al ponerse en contacto con la sangre, la destruye. Y este utilizaba un sistema de motor que se llamaba levitación magnética, que es igual que utilizan los trenes de alta velocidad, y que de alguna forma hacían que existiera solo un sistema para controlar, así, solo una bomba y dos sistemas de titanio que produce unas ventajas enormes para solucionar el problema de la tecnología que os hablaba yo antes de la colocación. ¿En qué se está trabajando? Pues se están trabajando mediante inteligencia artificial, en que los ajustes sean automáticos. Eso quiere decir, nosotros el corazón no siempre funciona con la misma velocidad ni con la misma necesidad. Ahora que estamos todos tranquilos, el corazón está muy tranquilo. Cuando estamos durmiendo, más tranquilo. Pero si tenemos que subir esta escalera, el corazón irá más rápido. Ese control, que no lo puede hacer una máquina, se puede controlar mediante inteligencia artificial. Y sobre todo donde se está trabajando en la transferencia inalámbrica de energía. Es decir, a través de la piel poder trasladar toda la potencia, las baterías, para que no necesiten de ese carrito donde iban las baterías. El siguiente punto es que, bueno, ¿y por qué no hacemos una granja de animales y utilizamos corazones de animales para poder hacer un trasplante? Exactamente igual, pero utilizando, en vez de corazón de personas, de humanos, corazón de animales. Entonces hay que saber que la idea es que tiene que tener estas 5 componentes. Tiene que ser igual en las características, porque eso va en un hueco y tiene que tener las mismas aurículas, las mismas aortas, todo exactamente igual. Es decir, que la anatomía, la morfología tiene que ser igual. Y además su funcionamiento tiene que funcionar igual. No le podemos poner de un reptil, un corazón de un reptil que no se parece en nada al humano. La estructura y funcionamiento, el menor riesgo ético y social. Hace muchísimos años, en los años 50, se hizo un trasplante a una niña, baby fish, que era de un mono, de un orangután, y hubo verdaderas manifestaciones porque la sociedad no admite trasplantes de animales parecidos. Entonces habría que buscar a alguien que se considerara que fuera un animal que fuera de disponibilidad y fácil cría, y 2 cosas muy importantes: sin posibilidad de transmitir enfermedades víricas como la xenozoonosis. No es nada más que la transmisión de enfermedades de los animales al hombre, el paso de los animales al hombre, y son poco controladas. Y sobre todo la barrera inmunológica. Si hay diferencia y se rechaza de un hombre a otro hombre, imaginaros de un hombre a un este. Y el ganador fue el cerdito.
Por lo tanto, ya tenemos que el ganador, que tenía las mismas estructuras y funcionamientos, que el menor riesgo ético y social que las personas admitimos porque del cerdo se come todo, y en este caso hasta se trasplanta el corazón, que es disponibilidad y fácil cría, y la xenosonosis y la inmunología, os voy a explicar ahora cómo lo han solucionado. Hay cerdos ya sin retrovirus endógenos, es decir, porque se han creado en libre de patógenos en unas granjas especiales. No le permiten que se infecten y por lo tanto no van a transmitir enfermedades infecciosas al hombre. Y sobre todo hay un problema muy importante que es la inmunoingeniería, que os voy a explicar en un par de diapositivas. La inmunoingeniería no es nada más que hacerla tolerante para que no se rechace. Porque como he dicho al principio, entre un donante humano de hombre a otro humano, pues ya hay rechazo, pues porque no somos iguales. Pues de un animal es todavía peor. Entonces habría que hacer algo. Habría que conseguir dos cosas fundamentales. Eliminar aquello que nos produce rechazo, quitarlo y darle, es decir, humanizar al cerdo con lo que nosotros tenemos. Eso lo hace una empresa que se llama Revivicor, es decir, que no estoy hablando de ciencia ficción. Si uno tiene el teléfono, yo lo puedo dejar, se puede llamar y puede llegar a tener un corazón de cerdo para cualquiera de nosotros. Tengo que hacer un par de diapositivas, una diapositiva para explicar un poco por qué es complejo, cómo diseñaron esta inmunoingeniería. Mire, todo el cuerpo y todo nuestro funcionamiento se basa en una estructura que se llaman proteínas. Las proteínas son, por ejemplo, yo he puesto la hemoglobina. Sin la hemoglobina no se puede transportar el oxígeno, por lo tanto, fijaros qué proteína más importante. El colágeno. El colágeno, todo el mundo que padece de alguna cosa muscular o lo que sea, pues también tiene problemas. Los anticuerpos sirven para defendernos de cuando nos infectamos con un virus. La insulina sirve para controlar la glucosa. Bueno, pues hay diferencia de esas proteínas entre los seres humanos y eso es lo que produce el rechazo. El rechazo se produce porque la hemoglobina del cerdito no es igual a la hemoglobina del hombre. Y por lo tanto, ¿cómo se diseña algo para quitarlo? Pues se diseña con este ejemplo. Y esto, que parezca muy complejo, es lo de abajo. Hay una biblioteca, en la biblioteca hay unas estanterías, en la estantería hay unas instrucciones para hacer algo y hay una fotocopiadora. Y con eso se hacen las proteínas. Eso es como funcionan los genes. Todo eso que hablamos de los genes funcionan así. La biblioteca está en el núcleo, las estanterías son los cromosomas que están en el núcleo, las instrucciones son los genes, es decir, ahí viene cómo se fabrica la proteína hemoglobina, cómo se fabrica la insulina. Y la fotocopiadora es el ARN, que es una fotocopiadora que va mandando las instrucciones y haciendo una cosa exactamente igual. Pues con esos conocimientos se hizo la maravilla del trasplante, del senotrasplante. Y entonces se decidió dos cosas. ¿Qué proteínas nos van a producir un rechazo que vamos a quitárselas? Vamos a quitarlas de los genes, de la biblioteca, le vamos a quitar las instrucciones y qué proteínas son buenas y se las vamos a poner para que se parezcan a nosotros. Y entonces ese diseño se cogió del hombre esas proteínas, se hizo bueno, ahí arriba a la izquierda, se hizo unas instrucciones que se llamaban una guía, porque lo que hace es guiarla, se une, que fue un descubrimiento de un español, se une a una proteína que se llama Cas9, que se llaman tijeras moleculares, que es una maravilla porque puede ponerse directamente en el gen que nos interesa y cortar la guía que le hemos dicho, cortar las instrucciones, quitar de la estantería las instrucciones que no nos interesan. Y así salen dos tipos de cerdos. Un cerdo que solo corta las proteínas, es decir, que elimina las proteínas malas, que se llaman knockout, no las quiero, y se pegan las proteínas que sí queremos, que se llama transgénico, y es que igual que el hombre. Y con esto se hizo el primer trasplante de cerdo a humano, que es este señor que está aquí, ¿vale? Con un éxito extraordinario. Ha sido otro cambio, y será otro cambio, y posiblemente nosotros lo veremos, que será dentro de poco frecuente en los hospitales. Nosotros sí tenemos suerte, nosotros hemos tenido mucha suerte, porque hubo un grupo de profesores, amigos míos, que un día, en una de esas tardes locas de cerveza, pues pensamos que por qué no uníamos los tres elementos clave que se necesita para el desarrollo del conocimiento. Y lo uníamos en un sitio, en un solo sitio, en un solo centro, con una proximidad personal, no una proximidad virtual, una proximidad personal.
y es en todo lo que es el área sanitaria del Virgen del Rocío, se creó una estructura universitaria y los profesores universitarios podíamos estar allí y se creó una estructura que se llama Instituto de Investigación IBIS. Eso ha sido lo mejor que se ha hecho en Andalucía probablemente en los últimos años en relación a la ciencia, porque esto está tan cerca que desde mi consulta se ve esto. Y yo trabajo con compañeros que cuando entre enfermo y enfermo, en vez de irme a fumarme un cigarrito, pues me iba, me acercaba y hablaba con ellos. Esto es lo que crea la figura que ha dicho ya mi compañero de médico investigador, que es lo que ha facilitado que uno se dedique a esto, porque es un centro de investigación translacional, que no quiere nada más que decir que cuando uno iba allí y le contaba a mis compañeros, al cual le agradezco, Tarik, que ha venido desde Sevilla, desde el Instituto de Biomedicina, y le contaba qué era la insuficiencia cardíaca, cómo podíamos evitar el trasplante, cómo podíamos hacer una inmunoingeniería genética. Él me ayudaba desde el punto de vista de la biología, más otros ingenieros que hablaban de otro tipo de diseño. Y con esto voy a hablar de las dos últimas partes. Las dos últimas partes de la charla consiste, por un lado, en ver si nosotros podemos antecedernos, es decir, lo ideal es que si nosotros nos gustaría saber cuándo vamos a enfermar, a nosotros nos encantaría, yo creo que esa es de las cosas más interesantes que tiene la vida, es decir, lo que es el diagnóstico precoz, pues adelantémonos. Estas son investigaciones, lo que os cuento a partir de ahora son investigaciones de nuestro grupo y son ya aportaciones nuestras a la ciencia. Y entonces se nos ocurrió dos cosas, como acordáis del burro, cuando hablábamos del burro solo hablamos de la mecánica, de la carga, de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad. Entonces son efectos mecánicos, cuyo tratamiento ha sido correctamente mecánico y sigue siendo muy valioso. Pero ¿y si la insuficiencia cardíaca fuera un proceso inflamatorio? Igual que puede ser un resfriado, o igual que puede ser otra, es un proceso inflamatorio. Pues mire por dónde, pues sí es un proceso inflamatorio. Lo primero, qué lástima que así, cuando se produce una lesión en el corazón, en este caso un infarto, salen al torrente circulatorio una serie de moléculas que se llaman alarmina, que su nombre es facilísimo, es el único nombre que en ciencia dice lo que es, alarma. Y alarma un sistema inmunitario que está en la médula de los huesos. El sistema inmunitario tal, y entonces la médula de los huesos empieza a fabricar una serie de células que van al territorio a través de una llave, entran allí y producen la mejora de esa situación. Esa es una inflamación, como cualquier otra. ¿Pero qué células son? A ver si podemos identificarlas. Entonces hicimos un trabajo en 50, 60 pacientes en el que le medíamos a las diferentes horas después de tener una lesión en el corazón si podíamos predecir, después de 5 o 6 años, si iban a entrar en insuficiencia cardíaca, a ver si podíamos predecirlo. Y imaginaros entonces que hicimos una serie de pruebas que se llaman citometría, que lo que consiste, como su nombre indica, es buscar qué células son las que están afectadas, y se encontraron que las células que estaban más afectadas resulta que son un tipo de monocito, como podía ser cualquier otra, y dentro de los monocitos, con una subpoblación que solo se puede hacer en centros de investigación, no se pueden hacer en los laboratorios convencionales, que se llaman inflamatorios o intermedios, porque hay otros que son fagocíticos, es decir, que se comen lo que está muerto, y hay otros que son patrulleros, que están continuamente vigilando. Bueno, pues en los inflamatorios eran los que más estaban afectados en ese tipo de pacientes. Y además se incrementaban cuando el paciente iba a tener a los 5 años un proceso de insuficiencia cardíaca, de lo que hemos hablado. Ya lo hemos descubierto. Hacemos más fácil que se le determinen los monocitos y si encontramos los monocitos intermedios, usted va a padecer un proceso inflamatorio. Esto dio lugar a una publicación muy importante, un proyecto muy importante. Pero entonces se nos ocurre pensar y decir, bueno, pues si sabemos cuál es el monocito, ¿por qué no buscamos algo antimonocito? Y entonces volvemos otra vez a la inmunoingeniería que habíamos hablado antes. Entonces aquí tenemos la posibilidad de utilizar la inmunoterapia, es decir, traducido al castellano, vacunas antiinflamatorias que vayan contra la producción exagerada de monocitos intermedios. Y esto utilizamos la técnica, o se puede utilizar la técnica que se utilizó para el COVID. La fabricación de vacunas del COVID fue de las más modernas informes que se hicieron en los últimos, que salvó un montón de personas, y era la ingeniería del ARN. La tecnología del ARN consiste en lo que he contado antes. Se le prepara mediante
una secuencia con las tijeras moleculares del ARN, con las instrucciones de la proteína inflamatoria, se le dice a la célula para que produzca una reacción inflamatoria y lo defienda el propio cuerpo. Es como una vacuna. De tal manera que nosotros, mediante ARN mensajero, podemos redirigir a los monocitos intermedios para que no entren y que sean unos antiinflamatorios. Por lo tanto, estamos ante un problema intentando solucionarlo con otro. Otra línea de investigación de nuestro grupo. Ya os acordáis que al principio os dije que cuando había insuficiencia cardíaca había dos cosas. Por un lado se acumulaba sal y por otro lado se llegaba menos. Fijémonos en el acúmulo de sal. El acúmulo de sal se representa en el hombre, en la mujer, por edema, porque aparece mucha agua. Y el agua tiene unas características que es que se puede medir por un sistema que se llama bioimpedancia. La bioimpedancia lo que detecta es la interrupción de corrientes pequeñas a través de la piel. Dependiendo de la cantidad de agua, se puede, mediante una formulación matemática, poder llegar a saber la cantidad. Y por lo tanto, podríamos predecir cuándo un paciente iba a entrar en insuficiencia cardíaca. Igual que los diabéticos, cuando se pincha con el glucómetro en su casa, saben que se tienen que poner más insulina porque están con el azúcar más alto. Exactamente aquí el paciente se tendría que tomar una medicación más si viera que el agua que tiene en el tobillo pues es superior a la que tenía que tener. Hicimos un diseño con la escuela de ingenieros, ese diseño lo pusimos en el tobillo y esto dio lugar, hicimos 100 y pico de pacientes, hicimos una publicación donde el valor pronóstico de la bioimpedancia medida con un dispositivo que lo teníamos hecho en la escuela de ingenieros y que transmitía los datos a través de su teléfono móvil y a través del móvil lo transmitía al hospital y el médico conocía exactamente cuándo estaba subiendo la cantidad de agua en los pacientes. Estos son 6 pacientes donde veíamos que las características eran muy similares. Podíamos predecir mandándole más medicación o ellos mismos autónomamente poniéndose más medicación gracias al conocimiento que tenía del edema que estaba apareciendo en las piernas. Esto ha dado lugar a una de las patentes últimas que hemos hecho y como veis ha variado en cuanto a la tecnología, de lo grande que era a lo pequeño, es un mini pequeño, muy pequeñito, que ya se lo ponen los pacientes y tenemos una patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas que nos la han concedido y lo estamos probando en pacientes. Por lo tanto, esto ya va a ser de aplicación, digamos, casi inmediata. Bien, el último punto. La magia del trabajo multidisciplinar está en que lo imposible se vuelva posible. Cuando lo que no sabe encuentra con los otros que saben. Es decir, la mejor forma de investigar es mezclarse con otros investigadores para que opinen de otra cosa diferente a la que uno está obsesionado y no sabe cómo mirarle. Y entonces se nos ocurrió es construir un corazón a partir de células madre. Eso es un acto imaginativo que tienen casi todos los científicos, pero se ve que es imposible y por lo tanto, hombre, una forma de decir, hombre, seamos más modestos y el corazón cuando se estropea, no siempre se estropea entero, sino a veces se estropea una parte nada más. Entonces, ¿por qué no hacemos un parche solo de esa parte y el resto del corazón lo dejamos que siga funcionando? Y esto es una introducción al corazón artificial absoluto biológico, es decir, con células madre, ¿vale? Y este es el sistema. Mira, aquí combinan 3 elementos clave. Uno son la biología, otros son los ingenieros y otros son los médicos. Y este es el proceso general, ahora lo veremos más despacio. El proceso general es que se sacan de los adipocitos, que son células madres, células mesenquimales, los biólogos, y lo diferencian en células del músculo cardíaco. La diferencia en miocitos. Los diferencian en laboratorio mediante técnicas de diferenciación, que son cócteles, le echan unos menjurjes y al final termina que lo que era célula adiposa, célula mesenquimal, es una célula cardíaca que se contrae. Por otro lado, los ingenieros, a través de una impresión 3D procedente de una imagen del paciente, hacen unos parches donde se siembran esos miocitos del propio paciente. ¿Veis? Esta es la combinación de que un médico se ponga en contacto con un biólogo y con un ingeniero para que hagan esto. Y este es empieza a ser el resultado.
de una imagen médica, en este caso he puesto un ejemplo de un paciente nuestro, de una imagen médica. A ver si esto le he dado para atrás. De una imagen médica se segmenta la parte que nos interesa, y aquí algunos, los que sean médicos, podrán ver que esto es una coartación de aorta, que es una enfermedad cardiovascular importante. Se separa la estructura que nos interesa, la estructura de interés, mediante tecnología de software, mediante tecnología informática, y aparece esta imagen que veis, esta misma coartación es esta misma que tiene el paciente. ¿De dónde se ha sacado? Se ha sacado del mismo paciente. Eso se imprime en impresión 3D y sale un sistema, en el que necesitamos que sea más fino. Entonces se generan unos parches, que son este que hay aquí, es un parche a través de la impresión. Esta es nuestra impresora y esto es lo que estamos haciendo. ¿Veis? Arriba se está imprimiendo y abajo se está haciendo el electrospinning. El electrospinning no es nada más que un hilado mucho más fino, como el algodón de la feria, en el que nosotros pretendemos, porque el primer andamio que hicimos era tan grande que las células se caían y no se quedaban ahí puestas. De tal manera que nosotros lo que hacemos es, además de una impresión 3D del trozo del corazón, que es exactamente igual al del paciente, son unos zapatos a medida, exactamente igual, y además con un spinning, con un hilado que le permite sembrar células que veis que el biólogo había transformado en miocitos. Lo siembra. Esto se cultiva, veis que ahí tenemos ya el sistema parche, se cultiva y se pone en nuestro caso, lo hemos puesto ya en animales de experimentación. Este sería el caso de una célula no diferenciada, células mesenquimales, el de la izquierda porque no funciona, y el de la derecha cuando ya ha sido transformada en células de miocitos, en células del corazón, de tal manera que se quedan como agarradas dentro de eso y forma como una especie de parche que después ponemos en los animales de experimentación para comprobarlo. Los primeros resultados, ya han dado lugar a una publicación, pues podemos observar perfectamente cómo el parche está integrado, que es lo que está en el cuadrado, y cómo alrededor han crecido células que son procedentes exactamente del propio paciente, con lo cual estamos haciendo una sustitución de una parte del corazón que estaba en fallo por un sistema exactamente igual que el del paciente. Si algo quiero que quede en esta charla son estas conclusiones que he sacado de todas mis charlas, que estoy profundamente agradecido a la ciudad de San Fernando, cuya esencia marinera me inspiró a buscar y a encontrar un rumbo cuando el corazón falla. Eso ha sido lo que más me ha inspirado. Me enseñó que la pasión por descubrir, la voluntad de innovar y la capacidad de soñar son los motores del cambio, porque el futuro no se espera, se construye. Detrás de cada avance hay una historia de vida transformada. El fallo cardíaco ya no es una sentencia, sino un reto que estamos aprendiendo a vencer. Con la regeneración celular que os he contado, con los corazones artificiales, con las terapias personalizadas de los parches, estamos viviendo una era de transformación médica sin precedentes y estamos todos viviendo en ella. Apoyemos la ciencia, promovemos el conocimiento y asegurémonos de que cada avance llega a todos. Como en la navegación, el mar de la ciencia es incierto, pero con esfuerzo y determinación siempre encontraremos el rumbo. Sigamos explorando porque el conocimiento es el viento que impulsa la salud y la esperanza. Solamente agradecer a mis compañeros que durante tanto tiempo me han acompañado. Muchas gracias.
Antonio, por favor, nos ponemos de pie para la proclamación del nuevo académico. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta Real Academia, honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí, lo prometo. Don Antonio Ordóñez Fernández queda proclamado académico correspondiente en Sevilla de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes en la rama de Ciencias. Enhorabuena. Paso a ponerle la medalla y el diploma acreditativo de su nombramiento. Enhorabuena. Gracias. Pueden tomar asiento. Sea don Antonio Ordóñez Fernández, muchas felicidades por su magnífico discurso, muy enraizado en el espíritu isleño y como continuación a ese espíritu isleño, pues muy bien desarrollado todo el transcurso de la conferencia. Nuestra enhorabuena. La Academia le da la bienvenida a su seno, está usted en su casa y esperamos de usted su colaboración en próximas actuaciones que tengamos para pedirle que venga a colaborar con nosotros, que no dudamos que lo hará. Muy bien, pues enhorabuena. Quiero entregarle los libros. Este es un recuerdo de este acto. Bien. Gracias, presidente. Este es el escudo de la Academia, en cristal, para que lo conserve. Lo tenga siempre. Y estos libros, aquí hay un libro conmemorativo de los 250 años de la Villa de la Real Isla de León, un trabajo que hizo la Academia, y esto también del concurso Fuentes Suazo, que cumplió el 50 aniversario, y lo mismo el Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, donde desarrolló su carrera. Muy bien, pues, enhorabuena. Pues, la Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia a las autoridades civiles y militares, señora delegada de Cultura, almirante del Arsenal, compañeros y compañeras académicos y a todos ustedes, amigos, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia en esta sesión. Les quiero anunciar el próximo acto de la Academia, que será el martes 25 de febrero, que será una conferencia titulada Diálogo, Ciencia, Sociedad en el siglo XXI, la aportación de la Fundación Descubre. Esto será desarrollado por la señora doña Teresa Cruz Sánchez, que es licenciada en Psicología y es la directora general de esta Fundación Descubre. Será el próximo 25 de febrero. Teníamos prevista una conferencia para el día 18, está en el programa, pero por razones sobrevenidas no se va a poder hacer. Entonces el próximo acto será el día 25. Están todos ustedes invitados. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias.
Gracias.